1:17 minutos, lo venimos comentando a lo largo del programa, que hoy vamos a tener como invitado aquí en el sofá de Onda Cero Madrid Norte al vicealcalde, pero alcalde en funciones, de nuevo, de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera. Alcalde en funciones, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bien, el alcalde Aitor Retolaza ha sido padre, se ha cogido la baja paternal durante unas semanas y bueno, y durante ese tiempo, bueno, pues le sustituyo en las funciones de alcalde. Es que echaba de menos el cargo, ha sido como, ¡ay, otra vez de nuevo! Bueno, alcalde, ¿cómo ha sido ese traspaso? Ya lo sabéis, llevo mucho tiempo en la política local, para mí ha sido uno de los grandes logros de mi carrera el llegar a la alcaldía de Alcobendas, la ciudad en la que he nacido, así que, bueno, ostentar la figura de la alcaldía en mi ciudad, en la ciudad que quiero, bueno, es importante y me siento orgulloso. Y intento hacerlo lo mejor posible. Bueno, hay que decir que como cargo público el alcalde sí que puede asistir a los plenos. Claro, el alcalde está atento, quiero decir, el alcalde actual está atento a todas las cosas que pasan, estamos en contacto directo, él ejerce las funciones de padre como eso de obligado cumplimiento, digo que la normativa lo indica así, y además a él le apetecía disfrutar de la paternidad durante las primeras semanas. Pero sigue atento a la realidad de la ciudad y seguimos estando en contacto directo, y su equipo, el equipo del otro partido, Ciudadanos, está al pie de cañón y la coalición sigue funcionando. Estamos contentos como nos organizamos en el equipo de gobierno, y la normalidad del Ayuntamiento de Alcobendas, bueno, la disfrutan los vecinos. Por lo tanto, ¿no va a haber ninguna paralización estas semanas de algún proyecto o algún tipo? Nada, al contrario, seguimos avanzando, la agenda política sigue avanzando, el proyecto sigue vivo y estamos contentos con cómo está yendo y bueno, intentando seguir quemando etapas, ¿no? Bueno, antes de hablar de esos proyectos que siguen en vivo, de la guerra de Ucrania, de la solidaridad de los alcobendenses, etcétera, etcétera, hablando de ese proyecto, hace 2 semanas tuvimos en este mismo sofá a Eduardo Andradas, portavoz de Podemos Alcobendas, que desde aquí mandó no sé si definirlo como ultimátum, pero sí un aviso al equipo de gobierno diciendo que se iban a cumplir 6 meses desde la entrada de Aitor Retolaza como alcalde, desde su investidura de alcaldía, y que uno de los acuerdos y compromisos que había pues reclamado Podemos para apoyar esa gobernabilidad, según dijo Eduardo Andradas, era que se cumpliesen todos, por ejemplo, todas las mociones de Podemos que se habían aprobado en pleno y no se habían desarrollado. Dio un mes para que se cumplieran y si no, dejaría de ser leal, según sus palabras. ¿Cómo va ese compromiso? No sé si ha podido hablar con Eduardo Andradas. Sí, bueno, hablamos de continuo con todos los portavoces de la oposición. Eduardo, la verdad es que tenemos suerte en Alcobendas, que en la política de Alcobendas la oposición es una oposición leal, siempre, y con discrepancias, evidentemente. Al final el gobierno está formado por el Partido Socialista y Ciudadanos, Partido Socialista, y los demás partidos tienen que hacer un control. Entonces entendemos las críticas del portavoz de Podemos, creemos que estamos en la línea adecuada y así se lo hemos trasladado y seguimos negociando, y cada pleno del Ayuntamiento de Alcobendas intentamos llegar a acuerdos, no solamente con Eduardo, también con el resto de los portavoces de los otros grupos, porque entendemos que la gobernabilidad de Alcobendas necesita de todos. Pero él lo que denunciaba es que mociones aprobadas en pleno después no se hacían realidad, y por eso que, bueno, para dar el apoyo que dio a la investidura de Aitor Retolaza, pues pedía que se hiciesen realidad todas esas mociones. Y no son todas las mociones iguales, han hecho algunas que eran más fáciles de cumplir, más rápidas de cumplir, no más fáciles de cumplir, y otras que son más lentas. Bueno, pues se siguen avanzando. Yo creo que el portavoz de Podemos está obligado a hacer ese control de la administración junto con los otros compañeros de la oposición, tanto el Partido Popular como Vox, y el gobierno está obligado a seguir actuando y a trabajar. Le hemos explicado cuáles son las dificultades que nos encontramos en algunas de las mociones aprobadas y seguimos avanzando. La verdad es que en el último pleno sacamos la nueva ordenanza de plusvalías, de adecuar las plusvalías a la normativa nacional. Le hemos sacado con mayoría ese cambio normativo, así que seguimos trabajando, intentando generar el máximo número de consenso posible, no solamente con Podemos, ya le digo, sino también con los otros partidos de la oposición. Por tanto, no ve peligrar tampoco la gobernabilidad en algún momento, ¿no? Bueno, es que sí, hay que dejar claro que el gobierno Partido Socialista Ciudadanos tiene 13 concejales, digo, entonces por tanto nos falta siempre uno
en las votaciones del Pleno. Hasta ahora hemos sacado todas las propuestas que van del Ayuntamiento con una geometría variable. Seguimos en ello. Eduardo, es verdad, el portavoz de Podemos, es un hombre leal que está dispuesto a negociar y a hablar siempre, así que bueno, pues es uno de nuestros grandes apoyos, importantes apoyos, pero pues sobre todo porque es un hombre muy objetivo y que busca el bien de la ciudad más allá de la ideología. Decíamos, en su etapa como alcalde, bueno, pues tuvo que hacer frente a una pandemia, a Filomena. Ahora en su vuelta a la alcaldía, aunque sea brevemente, bueno, pues lamentablemente se tiene que hacer cara o frente a otra situación también pues crítica a nivel global, como es esa guerra de Ucrania. En Alcobendas se ha compuesto un comité de emergencia que además usted preside, ¿no? Sí, bueno, primero hay que agradecer la solidaridad, no solamente de los alcobendenses, sino yo creo que de todos los españoles y españolas con un pueblo que está siendo atacado, que es el pueblo ucraniano. Después, decir que el primer empuje de solidaridad, que fue la recogida de ropa, alimentos para mandar a Ucrania, bueno, se hizo y rápidamente las ONGs que están trabajando en el terreno, que son las que más conocen las necesidades, se adecuaron. Y ahora hay que intentar ordenar la solidaridad, porque hay que pensar que el conflicto ucraniano puede ser un conflicto largo, no solamente porque espero que no, que la guerra sea larga, que todavía no sabemos cuándo va a terminar o si va a terminar, sino porque no sabemos si va a tener territorios ocupados Ucrania por parte de los rusos, cuál va a ser el nivel de destrucción del país y por tanto si van a poder volver esos refugiados o no. Así que esa solidaridad hay que articularla. Estamos muy en coordinación con el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Servicios Sociales, la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid y la propia Comunidad de Madrid para intentar ordenar la presencia de ucranianos y ucranianas en nuestro municipio. Sí que se hace ese llamamiento, ¿no? Que la solidaridad además se canalice por ONGs, bueno, por instituciones. Claro, lo está diciendo ya Cruz Roja, Cáritas, ACNUR, los ministerios y las consejerías de todas las comunidades autónomas. Hay que ser muy cuidadoso y además hay que entender que en los momentos de conflicto las mafias también actúan, ¿no? y que es peligroso, ¿no? Y que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando en la frontera de Ucrania y cómo se están trabajando y qué información le llegan a los ucranianos desplazados de su país, ¿no? Que están con un nivel de ansiedad importantísimo. Imaginar, no sé si alguien se lo puede imaginar, que se ha atacado tu país de golpe y que tengas que huir con lo opuesto y con tu familia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y hay que ser muy metódico a la hora de trasladar la ayuda. Ese comité de emergencia que está compuesto por Cruz Roja, ONGs locales, la Hermandad de la Virgen de la Paz y APAMA, los empresarios de Alcobendas, AICA, los sindicatos de Alcobendas, en fin, entidades que cuando tengamos aquí un colectivo ucraniano, bueno, pues podamos articular una ayuda efectiva y siempre desde la colaboración con las ONGs que están en el terreno. Claro, porque hablamos de esa primera ayuda, el primer momento, que es la solidaridad que se ha enviado hasta Ucrania o la frontera con Polonia, pero ahora también la segunda fase es la llegada de refugiados. ¿Se va a preparar de alguna forma a nivel local en Alcobendas? Estamos esperando, se han articulado ahora espacios de refugio en algunos municipios de la Comunidad de Madrid. Alcobendas no está entre ellos, pero también sabemos que hay ucranianos que están haciendo reagrupamiento familiar en toda la Comunidad de Madrid, en Alcobendas también, ¿no? Y habrá que echarles una mano. Pero hay que decirle a las familias y a los alcobendenses que tienen ganas de colaborar que hay que ser cuidadoso, ¿no? Porque este tema de acogimiento no sabemos cuándo termina. Si tú puedes acoger a un niño, tiene que tener tienes que tener unas condiciones, o una familia, y no sabes cuándo va a terminar, no sabes cuándo van a poder volver a su país. El acogimiento no es solamente una semana, 2 semanas, 3 semanas, no sabemos cuánto va a durar, cómo va a durar, qué tipo de ayudas van a poder recibir, las urgentes de ahora y las que puedan necesitar a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos, metódicos y dárselo a las ONGs que han trabajado en muchísimos conflictos. El problema es que tenemos el conflicto aquí pegado a Europa y parece que es más importante, pero son muchos los refugiados
los conflictos de guerra que ha habido en otros países y en otras zonas del mundo, ¿no? Preside ese comité desde la Fundación Ciudad de Alcobendas, que también participa de otro tema, que es el Pacto por la Ciencia. Además, estamos en este mes de marzo con el Día de la Mujer, y también se ha querido dar mucha visibilidad a las mujeres científicas en ese pacto, ¿no? Bueno, primero porque hay que indicar que Alcobendas tiene una situación estratégica para hablar de ciencia importantísima. Tenemos, lo repito muchas veces, somos la tercera ciudad, la tercera metrópoli económica de España, por delante de Bilbao, por ejemplo, ¿no? Nuestras empresas facturan más o menos lo mismo que las empresas que están radicadas en Barcelona, unos 75.000 millones de euros. Eso quiere decir que tenemos potencia económica, tenemos un número importantísimo de empresas ligadas a la farmacia, Lilly o Pfizer, o Italfármaco o Netpharma, es decir, empresas importantes en el mundo de la farmacia. Tenemos empresas muy importantes en el mundo de la automoción, Kia, Volkswagen, es decir, empresas que tienen mucha potencia en ese mundo, y empresas que tienen mucha importancia en el mundo de la tecnología, como Indra, Red Eléctrica o Hispasat, ¿no? Y Movistar está pegado a nuestra ciudad, lindando acera con acera, ¿no? Entonces, la potencia de la ciencia es importante. Nos hemos dado cuenta, además, en esta pandemia, que la ciencia es una herramienta fundamental para poder salvar al mundo. En 2 años hemos sido capaces de generar una vacuna que nos ha salvado, por lo menos nos ha hecho convivir aceptablemente con un virus que era muy peligroso. Y eso solamente se ha producido en 2 años. Es un avance científico importantísimo. Y entonces lo que decidimos es que Alcobendas, igual que apostó por la fotografía, por la cultura, por el deporte en la base, intentásemos poner la semilla para que Alcobendas en el futuro, dentro de 8, 10, 12 años, tengamos una base de chavales y chavalas que tengan base científica, y que, ¿por qué no?, un día, igual que Penélope Cruz levantó un Oscar, ¿por qué no tener un Nobel de Medicina o un Nobel de Ciencia en cualquiera de sus materias, ¿no? ¿Y eso cómo se consigue? ¿Qué cosas concretas está haciendo ya ese pacto? Pues mire, se lo puse como ejemplo a la ministra cuando vino el otro día al Muncit, o a los dirigentes de la Universidad Autónoma. Cuando los ayuntamientos democráticos se crean en los años 80 y les dicen que tienen que hacer políticas deportivas y políticas de cultura, se sientan los alcaldes y las alcaldesas de ese torno y dicen, bueno, ¿qué es eso de hacer políticas de base de cultura o de juventud, ¿no? Y empezaron a pensar qué es hacerlo, y se hicieron escuelas de música, se hicieron escuelas de teatro, asociaciones de teatro, y en Alcobendas, por ejemplo, se apostó mucho por la fotografía. Tenemos grandes fotógrafos que han nacido en Alcobendas, que se han formado en Alcobendas y que siguen formándose en Alcobendas, ¿no? Y una importante vocación en la fotografía. Lo mismo se puede hacer o en el deporte, que tenemos grandes ejemplos de gente que ha llegado a Maya Valdemoro, que ha sido campeona de la NBA femenina en Estados Unidos, ¿no?, de baloncesto. Pues hacer lo mismo, pero con la ciencia. Empezar a generar políticas de base, tanto utilizando la educación formal, pero también la informal. ¿Por qué no, dentro de 10, 8 o 12 años, igual que tenemos una casa de la juventud, una casa de la mujer, una escuela de música, tengamos una casa de la ciencia, en donde los chavales y chavalas pues puedan hacer experimentos, encontrarse con gente referente en el mundo tecnológico o en el mundo científico, y encontrarlo. Estamos construyendo una política que yo creo que puede ser importante. Hablábamos, Rafael, de lo poco que queda ya, último año de legislatura. Es verdad que una legislatura que ha sido complicada, lo hemos comentado con todo lo que ha acontecido a nivel global, pero ya de cara a esta recta final, ¿cuáles son los principales retos que va a encarar Alcobendas? Bueno, estamos ultimando ya Valgrande, la vivienda pública en Alcobendas. Tenemos un problema con la vivienda. Alcobendas es una ciudad de servicios potentes, que hace que se haya encarecido mucho la vivienda en Alcobendas, y que sea difícil para los alcobendenses jóvenes y no tan jóvenes vivir en nuestra ciudad, porque es una ciudad cara. Entonces vamos a hacer esas viviendas públicas, vamos a lanzarlas para que los jóvenes de nuestra ciudad puedan seguir viviendo en Alcobendas y construir su futuro en nuestra ciudad, y no perder ese talento. Después estamos haciendo una apuesta muy seria por el barrio centro. Vamos a desarrollar vamos a mejorar el Parque Comunidad de Madrid, que yo creo que quedará muy atractivo, y la calle Constitución, el principio de la calle Constitución, para que sea un eje fundamental no solamente para el barrio centro, sino para toda la ciudad. Y seguimos haciendo apuestas importantes con el pequeño comercio,
por el medio ambiente, hemos empezado a poner las semillas de un gran bosque que va a estar en el antiguo vertedero, apostando por el medio ambiente, porque al final lo que hemos buscado este proyecto Ciudadanos PSOE era no pensar solamente en el corto plazo, sino también lanzar proyectos que cambiasen, que transformasen la ciudad. Yo creo que el gobierno de la derecha anterior estuvo pensando en el cortoplacismo y además tuvo problemas judiciales evidentes vinculados a la trama Gürtel y que les paralizó la gestión. Nosotros lo que hemos hecho ha sido lanzar proyectos de futuro, de transformación real de la ciudad. Pues Rafael Sánchez Acera, vicealcalde de Alcobendas, durante estas 6 próximas semanas, alcalde en funciones de la localidad. Muchísimas gracias por haberse acercado hasta los estudios de Onda Cero Madrid Norte, y cuando quiera, pues ya sabe, podemos compartir unos minutos charlando. Pues muchísimas gracias, y bueno, yo creo que trasladar a Aitor Retolaza la felicitación de todos los alcobendenses y que disfrute de su hijo. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego.